Buenos días, nos encontramos en la quinta sesión del seminario y última de divulgación dentro del marco del proyecto de investigación que llevamos realizando y hoy le toca a la profesora de la Universidad de Valladolid, Nuria Corral Sánchez, que estoy seguro que nos va a transmitir una conferencia muy interesante y divulgativa. Bueno, buenos días. Estoy ahora teniendo un problema para compartir pantalla. A ver, un segundo. Creo que ya. Confirmadme si la veis correctamente. ¿Se ve? Si te parece, empezamos de nuevo y cortamos y Vale, empezamos. Vale, te parece bien, ¿vale? Creo que es lo mejor. perdón. Damos un 10 segundos. Buenos días, hoy nos encontramos en la quinta sesión, ¿no?, del cuarto seminario interuniversitario de alta divulgación, emociones y acción política en la Castilla de la Baja Edad Media. Y hoy tenemos con nosotros a Nuria Corral de la Universidad de Valladolid, que va a asegurar presentarnos una interesante propuesta cuyo nombre es Desde Castilla con amor y advertencia. Cartas, emociones y poder en el conflicto entre Juan II y los infantes de Aragón. Muchísimas gracias, Nuria. Todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la presentación. Bueno, esta sesión es un poco especial porque va a ser fundamentalmente grabada, pero espero que pueda ser de utilidad para todas las personas que la vean posteriormente. Y disculpas en primer lugar pues, por los problemas técnicos pues, que a veces pasan cuando utilizamos determinado software y sobre todo Microsoft Teams. Bueno, dicho esto, como bien dice Enrique, voy a hablar de cartas. Voy a hablar de cartas en tiempos de Juan II. Por lo tanto, es imprescindible comenzar contextualizando un poco este reinado en Castilla en la primera mitad del siglo XV, que es, la que se corresponde con su gobierno. Durante este reinado va a haber un conflicto por la gobernación del reino protagonizado fundamentalmente por un sector nobiliario encabezado por los infantes de Aragón y cierta nobleza afín a ellos, que tratan de obtener ciertas cuotas de poder, sobre todo frente al privado del rey, al condestable Álvaro de Luna, que bueno, parece alineado con otra facción de nobles más cercana al monarca. Este enfrentamiento, protagonizado por tanto por partidos monárquico-nobiliarios, como ha destacado algún autor como José María Monsalvo, debe entenderse en la lógica del faccionalismo bajo medieval en Castilla. Y este reinado, el enfrentamiento de este reinado, se enmarcaría en una serie de etapas o de episodios que revelan el desarrollo, la evolución de este enfrentamiento a lo largo de la Baja Edad Media castellana y sobre todo del siglo XV. En concreto, bueno, aquí tenemos una tabla, está puesta en la diapositiva, una tabla con los diferentes momentos de este conflicto. Ahí, por ejemplo, tenemos el verano de 1420, 1429, 1430, 1439, 1441 y 43-45 hasta la derrota final de los infantes. Bueno, la responsabilidad de estos conflictos a menudo se hizo recaer en las fuentes, en la nobleza, pero también incluso por la falta de interés en el gobierno que manifestaba a veces el propio monarca, como se observa en algunas obras como las de Fernán Pérez de Guzmán. Entonces, a partir de estas dos interpretaciones del conflicto o de la responsabilidad en el conflicto, creemos que es muy necesario estudiar fuentes como las cartas para poder analizar pues, las estrategias empleadas a la hora de presentar el propio enfrentamiento, la percepción del poder que tienen los agentes que participan en el conflicto y también la propia autopercepción de estos mismos agentes. Entonces, bueno, en este caso he seleccionado las cartas como entendidas como instrumentos de comunicación política y porque creo que no han sido demasiado estudiadas para este tipo de trabajos. De hecho, presentan un gran interés porque configuran el yo político de la Castilla medieval. Por ejemplo, las cartas misivas, que son en las que me voy a centrar, no han gozado de un gran protagonismo por sí mismas para el estudio de estas relaciones políticas, pero eran un instrumento clave de comunicación y también de posicionamiento político.
Por eso vamos a ver cómo Juan II, por ejemplo, construía narrativamente su propia imagen y reactualizaba los episodios del conflicto como momentos de afirmación de su autoridad. Aquí os dejo una cita de la obra de Elizabeth Kong sobre escribir el yo, ¿no? Sobre uno mismo y a través de las cartas medievales. Dice que no era un documento, la carta medieval, that transparently made request or reported news. It was complicated composition that had distinct administrative, artistic and communicative functions. O sea, bueno, que la carta medieval va más allá de comunicar noticias, sino que también supone una composición complicada con funciones comunicativas, administrativas y artísticas. Por eso creo que es realmente importante o interesante acercarnos al conflicto bajo medieval a través de estas cartas. En concreto, en mi trabajo, he seleccionado para este caso las cartas recogidas en las crónicas del reinado de Juan II, como vamos a ver ahora, que además he abordado a través de, por ejemplo, los estudios de la retórica, además de estudios sobre las emociones o estudios del discurso que se trabajan más desde la perspectiva histórica. Y la verdad es que desde la retórica los estudios de retórica nos dan algunas ideas clave para entender estas cartas. Por ejemplo, la importancia que en ellas tienen la narración y la argumentación, que van a estar muy desarrolladas en este tipo de misivas. Y por lo tanto van a ser las partes en las que vamos a centrar la mayor parte del análisis. Los estudios sobre retórica en las cartas bajo medievales, bueno, pues sobre todo vienen desde la filología, como este trabajo de Pedro Martín Baños que tenéis ahí, pero se combinan con otros trabajos sobre discurso y sobre emoción, como estos que también muestro en la obra coordinada por José Antonio Jara, de emociones políticas en la Baja Edad Media, y en relación con la historia de la retórica, este trabajo de Rita Copland, que creo que es realmente interesante. Bien, entonces, las cartas estamos viendo que fueron una herramienta fundamental en las relaciones políticas y sobre todo en el desarrollo de los conflictos. En las crónicas vamos a encontrar menciones constantes sobre escritos que se redactan, envían, reciben, leen o incluso que se destruyen, lo cual también es bastante ilustrativo de la importancia y del papel de estas cartas. Aparecen referencias a cartas de una clara función jurídica, pues cartas de seguro, de privilegio, pero también cartas más personales, estas misivas o cartas mensajeras, como se las denomina a veces en las crónicas. Estas, además de ser un medio de intercambio de ideas, funcionaban como una auténtica arma de guerra. De hecho, va a ser va a aparecer de vez en cuando acusaciones a difundir de que se difundían mentiras y noticias falsas a través de estas cartas. Por ejemplo, a los infantes de Aragón se les acusa del envío de cartas llenas de mentiras y engaños, dice el rey Juan II en una carta, mucho difamosas y deshonestas, con la intención, dice, de pervertir los corazones de algunos que estaban a su servicio, a servicio del rey. Por lo tanto, estas cartas parecen un tipo de medio de difusión de noticias falsas o de fake news, que, bueno, que también están muy presentes en la actualidad y que vemos en el telediario de manera constante, pues como en este caso, ¿no? Que según Trump los haitianos, los inmigrantes, comen mascotas, ¿no? Por lo tanto, el castigo reservado para las personas que suplantaban identidades utilizando las cartas también va a ser revelador del poder de estas piezas. Por ejemplo, a Juan García de Guadalajara se le procesa por escribir cartas con el nombre de Ruy López Dávalos, en las que manifiesta pues que el condestable Ruy López Dávalos está en tratos con el rey de Granada. Entonces Juan II ordena detener a Ruy López Dávalos y a sus más cercanos hasta que se descubre que esas cartas eran falsas. Una vez que se descubre que estas cartas son falsas, apresan a Juan García de Guadalajara, que es el escribano al que consideran culpable de esta falsificación, que va a ser degollado y arrastrado por las calles de Valladolid con un pregón en el que se deja claro que su delito es ese que aparece ahí en pantalla, ser alevoso falsario que falsó ciertos nombres del condestable Ruy López Dávalos. Por lo tanto, había una plena conciencia de la finalidad persuasiva y de la potencia política de este tipo de correspondencia. Por eso, además, también en las crónicas, cuando se habla de la recepción de las cartas, se prevé
normalmente su difusión en el espacio público, es decir, que aparecen las órdenes de que los documentos se fijaran en las entradas y en las puertas para que estuvieran a la vista de todos y que además su contenido se leyera en voz alta, ya fuera en un ámbito público, en una plaza, en la calle, como en privado. En este sentido, bueno, pues hay que hablar del traslado, de la copia de estas cartas en las crónicas. No se copian todas las cartas, sino que se seleccionan. También es bastante significativo estudiar qué cartas se seleccionan y cuáles se dejan de incluir. Entonces, además de estas múltiples referencias a las cartas en las crónicas, vamos a encontrar la edición completa de copias de las cartas de estos tipos documentales en la cronística del siglo XV. Esta edición de documentos era bastante habitual en estos momentos, en las obras cronísticas de estos momentos, porque daban a los textos un mayor valor y una mayor verosimilitud y además permitía apoyar todavía más los posicionamientos de los cronistas. De hecho, algunos reconocían abiertamente que incluían las cartas del rey para que quedara evidencia de que tenía una buena intención o para evitar que alguien se dejara convencer por los escritos de los contrarios, ¿no? Entonces, se recogen cartas, no solo del rey, sino también cartas de otros agentes y se hacen de manera directa, pues copiada literalmente la carta, o de manera indirecta. Pues, por ejemplo, recogen en una carta enviada en enero de 1429, el rey dijo lo que sea, y hacen una copia indirecta. Entonces, bueno, haciendo un barrido de todas las crónicas de Juan II, las crónicas reales, he encontrado un total de 51 cartas. Habría que ver, pero no me voy a detener aquí por falta de tiempo, habría que ver las circunstancias de producción de cada una de estas obras, de cada una de estas crónicas, que son muy diferentes. De hecho, las crónicas de Juan II pues, acarrean bastantes dificultades de interpretación, sobre todo con relación a su autoría, porque no está muy claro quién fue el autor de varios de estos textos. Entonces, la inclusión de las crónicas, así como otros estudios de la retórica o de la composición de las crónicas, la inclusión de estas cartas, quería decir, perdón, nos ayudan a conseguir pistas y a trazar hipótesis sobre posibles autores de estas obras en los casos en los que no lo conocemos completamente. Bien, una vez que hice este barrido de todas las crónicas y encontré estas 51 cartas, bueno, realicé esta red egocentrada que veis aquí en la pantalla, que explica un poco cómo se llaman estas relaciones epistolares. Es una red egocentrada en Juan II, a ver si puedo poner el puntero láser, sí. En Juan II, por un lado tenemos las cartas que el rey envía a otros agentes, ¿vale? Que serían estas. Cuanto mayor, más grosor tiene la flecha, pues más cartas son las enviadas, también aparece el número. Y además de esta red de cartas enviadas por Juan II, que aparece aquí en este nodo verde, tenemos en el nodo morado de abajo las cartas que recibe Juan II y que también son recogidas o trasladadas en estas crónicas. Entonces, bueno, vemos cómo todo pasa por el rey. También al ser una crónica real, pues es evidente, ¿no? A ver, en cuanto a la cronología de estas cartas, destacan dos trienios. Entre 1428, 1430 y 1439, 1441, vamos a encontrar la mayoría de estas cartas. Ambos periodos se han identificado como hitos en el enfrentamiento entre los apoyos del rey y de Álvaro de Luna con los nobles aliados con los infantes de Aragón. El primer trienio se corresponde con la primera derrota importante de los infantes, concretada en las tropas de Manjano, y el segundo finaliza con el éxito más importante de estos y el declive temporal de Álvaro de Luna, que es expulsado momentáneamente de la corte. El fracaso de 1441 de Álvaro de Luna da paso a un reordenamiento de posiciones pero en las crónicas no se registran cartas ni del rey ni de otros nobles entre este año y 1445, cuando se produce la derrota definitiva de los infantes en la batalla de Olmedo. Pese a que tenemos constancia del envío de cartas en este periodo, las crónicas se limitan a narrar las ofensivas, eso sí, de manera bastante pormenorizada. Entonces, bueno.
es bastante ilustrativo que lo que les interesa en ese caso ya es el desarrollo de los acontecimientos en sí y no tanto la negociación o los intentos de negociación que parece que se han ya dado por perdidos. Bien. Bien, entonces, una vez hablado sobre una vez que hemos contextualizado tanto el momento del reinado de Juan II como estas fuentes, voy a pasar directamente a presentar el análisis que he realizado sobre ella. Así que va a bascular en torno a las percepciones del conflicto en las cartas regias y a las expresiones del rey en estas cartas. Entonces, para hablar de la percepción que el rey tiene del conflicto en estas cartas, lo primero que nos damos cuenta, lo primero que observamos al estudiarlas es que se ubican muy claramente quiénes son los responsables o los culpables, de hecho, porque se utiliza la palabra culpa, de este enfrentamiento. Se les reconoce a veces como figuras individuales, con nombre y apellidos, a veces como figuras colectivas, pues hablando de grupos de nobles, por ejemplo, cuyas acciones eran descritas y calificadas. En primer lugar, pues por supuesto, los que aparecen con mayor fuerza son los infantes de Aragón, que son presentados por el rey como los instigadores centrales de estas disputas y además son los destinatarios de bastantes cartas, como hemos visto en la red anterior. Por ejemplo, en la primera derrota de los infantes, el monarca les va a reprochar que tanto ellos como otros, tanto él, el rey, como los habitantes del reino habían sido perjudicados, dice, por su muy gran culpa, por la gran culpa de los infantes y por sus malos propósitos. Además, subraya que todavía son más culpables y tienen más responsabilidad porque eran sus primos y parientes. Entonces, que siendo personas tan cercanas a él, debían, más que cualquier otra persona, obedecer a sus mandamientos y dar buen ejemplo, ¿no? Además, observamos que la correspondencia nos muestra la extensión de las alianzas en juego. Aparecen, por ejemplo, los nobles aliados contra el rey y los apoyos de los infantes, como por ejemplo Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente, o sobre todo el adelantado Manrique y el almirante Enríquez, que van a aparecer de manera bastante frecuente y que van a protagonizar incluso un cruce de acusaciones con el rey en 1439, con un diálogo epistolar que sí que ha quedado recogido en las crónicas, donde el rey directamente les responsabiliza de la rebelión sin siquiera mencionar en este caso a los infantes de manera explícita, pero ya han adquirido tal protagonismo el almirante y el adelantado que se les hace extensiva esta responsabilidad. Además, bueno, las alianzas o esta red de alianzas también va a afectar a otros agentes políticos, por ejemplo, las ciudades y villas que van a ser destinatarias de bastantes cartas regias, sobre todo pretendiendo persuadir a sus habitantes para que no pasaran a engrosar las filas de los infantes. Es decir, se les trata de convencer, de presentar un relato de los acontecimientos desde la perspectiva del rey para ganar su favor. También, por ejemplo, bueno, va a implicar en otras cartas a oficiales locales en los vaivenes del conflicto, bueno, pues ordenándoles que actúen de una manera u otra respecto a los infantes. Bien, por supuesto, en las cartas de los infantes y de sus seguidores encontramos una atribución de culpabilidad inversa, es decir, los infantes y los nobles que los apoyan van a considerar que la responsabilidad y la culpa de estos conflictos viene del entorno de Juan II y sobre todo de su privado. No suele mencionarlo directamente, pero sí que hacen referencia a la influencia de personas de siniestra intención que están a su lado, refiriéndose a Álvaro de Luna. Entonces, lo que nos muestra sobre todo este recorrido o este acercamiento a la ubicación de responsabilidades en el conflicto es que este enfrentamiento iba más allá de lo militar, como pongo ahí en la diapositiva, porque cada parte trata de componer mediante las cartas una versión del conflicto, una versión del enfrentamiento y una memoria acerca de él que les sean favorables. Bien, entonces, otro factor, otro elemento que creo que es fundamental para entender la percepción del conflicto es
precisamente cómo se narra el enfrentamiento en las cartas, cómo lo narra Juan II. Y además es posible identificar en este caso su dimensión afectiva. ¿Por qué? Porque Juan II ofrece descripciones de las escenas y del conflicto, pero también deja aparecer sus emociones o referencias emocionales en esta misma narración. Por ejemplo, en 1428, ya al comienzo de una de las primeras cartas analizadas, explica el comienzo del conflicto por la entrada de los infantes en Castilla contra su voluntad. Entonces, él dice que él actúa con diligencia y se recibe, y, o sea, y va hacia ellos para recibirlos de manera pacífica, eso es lo que él expone, y que estos huyen, por lo tanto, demuestran su cobardía y le ocasionan un gran desplacer, dice. Bueno, lo que está enfatizando ahí este lado afectivo. Además, aquí se anuncian un par de ideas que luego vamos a ver de manera reiterada, que es que la iniciativa es de un soberano dispuesto al encuentro y que los infantes actúan con cobardía. Son dos ideas que aparecerán muy frecuentemente. En 1429 vuelve a hacer referencia a una huida de los infantes. En este caso no hace referencia o no alude a su desplacer, sino directamente a su enojo. Esto es bastante ilustrativo. ¿Por qué? Porque es la única carta en la que habla de enojo de manera abierta, de rabia, ¿no? de enfado. Y es también importante o interesante porque es la única de las dos cartas del rey que aparecen en la refundición de la crónica del halconero. En esta crónica además aparecen otras 6 cartas, pero del rey solo hay 2. Y una de ellas es esta donde el rey manifiesta su enojo con los infantes. Además, manifiesta su enojo después de que el cronista haya explicado que la rebelión contra el rey ha venido dada por una serie de acontecimientos bastante detallados que incluían una ejecución ordenada por Juan II. Y además se incorpora enseguida la respuesta de los infantes, donde descargan toda la responsabilidad del conflicto en el rey y en otra vez las personas de siniestra intención. Es decir, la perspectiva que estamos mostrando en esta refundición de la crónica del halconero es bastante diferente a la que aparece en otras crónicas, donde la mayoría de las cartas son del rey y aparece como un monarca clemente. Aquí aparece como un monarca furioso, ¿no? Como un monarca enojado. Y además totalmente opuesto o totalmente contestado enseguida por la versión de los infantes, que tienen bastante voz. Bueno, después tenemos cartas que incluyen argumentaciones jurídicas bastante complejas, como en 1429, donde dice que no se pueden desnaturalizar del reino los infantes porque estaban utilizando razones falsas para hacerlo, mentiras, etcétera, y que todo ello le estaba causando vergüenza. Entonces, bueno, más cartas también en 1429, poco después de esta argumentación jurídica, envía el rey una carta a las ciudades y acusa en estas cartas a los infantes de suplantar su autoridad construyendo un pendón falso. Entonces, bastante relevante también después para la hora de la expresión de la propia autoridad del rey que vamos a abordar enseguida. En 1430, Juan II vuelve a enviar otras cartas donde muestra su visión del conflicto de manera muy detallada y además considera que es la envidia y la maldad de los infantes de Aragón lo que les ha llevado a comportarse y actuar de esta manera. Y en paralelo realiza también una defensa de Álvaro de Luna en la que señalaba pues, que había una campaña contra él debido pues, a esta maldad de los infantes. Y para ello bueno, utiliza todo tipo de citas, autoridades, llega a comparar la destrucción de los infantes con la del anticristo, etc. Y además es bastante interesante que en estas cartas hace uso de un argumento de excepcionalidad histórica, es decir, dice, nunca a otro rey antes se le ha hecho tamaña rebeldía, tamaña desobediencia. Tan grande abominable rebelión, desobediencia, desconocimiento fuese cometido en infecho en alguno de los tiempos pasados. Es un argumento que a Juan II le gusta mucho y que va a utilizar en más ocasiones. Bueno,
Esta defensa de Luna aparece después en ese otro trienio, en el segundo trienio de 1439, en este caso contra Enrique Cimanrique. Además, bueno, parece que la tensión va a aumentar en 1441 porque los infantes apresan a los mensajeros del rey en Toledo, entonces envía unas cartas denunciando este apresamiento, vuelve a incidir en esta excepcionalidad histórica de estos insultos que él recibe. También los llama ilícitas novedades poco más tarde. ¿Y cuáles son estas ilícitas novedades? Pues él señala que son la ocupación de villas, apropiación de rentas, secuestro de cartas, arresto de correos, como hemos visto, etcétera. Que precisamente son acusaciones que luego va a repetir en 1453 cuando tenga que justificar que ha mandado ejecutar a Álvaro de Luna. Pues va a usar la misma argumentación, pues porque ocupaba sus villas, apropiaba de sus rentas, secuestraba sus cartas, van a ser prácticamente las mismas acusaciones. Tiene que justificar que está mandando ejecutar al hombre al que ha defendido con unas cartas que a veces ocupaban 7.000 palabras. Una de las cartas de defensa de Luna es bastante extensa. Luego tenemos la sentencia de Medina del Campo, justamente de julio 41, que nos evidencia que pese a estos esfuerzos del rey por defender al condestable, pues se va a ver obligado a apartarlo de la corte en estos momentos, en verano de 1441. Bien, una vez que hemos visto esta percepción del conflicto, pues paso brevemente a hablar de la propia expresión del poder que aparece en las cartas de Juan II. Entonces, Juan II expresa sus decisiones, pero también en su discurso podemos observar parte del imaginario político de la época, cómo construye su legitimidad a partir de varios factores que he destacado. Ahí en la pantalla. En primer lugar, él se presenta como fuente de nobleza, es decir, él es el origen, el rey es el origen y también el garante del poder nobiliario. Sin el rey no hay nobles, no hay poder de los nobles. El rey como cabeza del cuerpo político, por lo tanto aparece aquí esta metáfora organicista. El rey como padre de sus súbditos, una metáfora paterno-filial. El rey como buen cristiano, que es un rey paciente, es un rey piadoso, que además incluye paralelismos bíblicos, se asocia a otros personajes de las escrituras y además toda esta presentación de lo que debe ser el monarca y de su poder confirma su autoridad normativa, también su autoridad moral y establece un horizonte de expectativa de obediencia y sumisión a ese orden jerárquico, que por lo tanto le va a servir de defensa y de protección frente a las insubordinaciones como las de los infantes de Aragón. Además, también se revela una preocupación por la manifestación en el espacio y la materialidad del propio poder del rey, que como vemos en el pendón real, que se esfuerza por condenar cuando se construye, se crea un pendón falso, y por el cuidado de la corte, porque a veces se va a acusar de que han permitido que la corte estuviera desordenada y deshecha. Bien, entonces, también es importante en este sentido que la relación entre el monarca y sus súbditos debe estar guiada por el amor, según las cartas del rey, que debe llevar al consejo recto, a la confianza y por lo tanto a la reconciliación. Y esta va a aparecer como una prerrogativa regia y es de las líneas, de los ejes de estas cartas. El rey tiene la capacidad para perdonar incluso por encima de la ley, incluso para quien haya saltado la ley, y por lo tanto es una muestra de su poderío real absoluto porque la ley ya está por debajo de su decisión de perdonar en aras de la reconciliación. Y además va a jugar mucho con la dicotomía de gracia y rigor porque él dice que busca convencer, pero al mismo tiempo amenaza con que si no los convence para que se retracten y les da unos plazos, va a ser obligado a castigarlos. Entonces, bueno, amenaza con estos castigos, por ejemplo, aparecen en estas citas que incluye aquí, ¿no? Y porque Dios y todo el mundo vean cuál fue y es mi voluntad acerca de mis naturales súbditos, yo por la presente, tal, de mi propio motu, y ciencia cierta y poderío real, ordenado y aún absoluto, quiero usar en esta parte, si vos vinieredes para mí y a mi servicio, del día de la data de esta mi carta hasta 9 días primeros siguientes, o sea, hasta un plazo, perdono a vos y cada uno de vos todo lo sobredicho, o sea, por mi poderío real absoluto, lo manifiesta explícitamente. Y además dice que podría mandar proceder rigurosamente, pero queriendo usar de benignidad, más que de rigor, mandé dar esta carta para vos. Es decir, él es
representante del perdón. Además, encontramos en cuanto a las emociones, y con esto ya termino, dos registros de la afectividad. La expresada, que es la declaración de las propias emociones del rey, pues se muestra maravillado, avergonzado, enfadado, injuriado, triste, dolido, todas estas cosas y todavía muchas más. Y aparece como un argumento político esta afectividad, porque refuerza su autoridad moral y acompaña a otras estrategias discursivas que también aparecen en las crónicas. El afecto así aparece como un definidor de las relaciones, de este amor entre el rey y los súbditos, y se presenta las emociones de los enemigos como inversas, es decir, movidas por intereses egoístas, y son la codicia, la envidia, la malquerencia, la osadía, ¿no? La falta de temor, la falta de miedo al rey y del miedo a la justicia, y por lo tanto es evidente que la emoción funciona como instrumento de conflicto. Y el último registro o el segundo registro de la afectividad es la búsqueda de empatía. El rey quiere conmover a los destinatarios de sus cartas de distintas maneras. Por ejemplo, quiere despertar en ellos miedo a través de la amenaza, ¿no? De esta reconvención moral. Quiere intimidar, quiere deslegitimar y también quiere obligar a rectificar. Por lo tanto, vemos cómo las cartas funcionan como un mecanismo que amplifica el conflicto en la esfera pública. Se buscan solidaridades emocionales. Quiere que, por ejemplo, quienes reciban su carta, en algún caso las ciudades, hagan de su relato y dice explícitamente aquel doloroso sentimiento que en tal caso se requiere. Es decir, conectad conmigo con mi sentimiento. Quiero compartir emociones que supongan un rechazo afectivo hacia mis enemigos y que va a cohesionar a todo el reino contra ellos. Además, esta presentación pública de su testimonio a través de las cartas le va a asegurar o trata de asegurarle el control de la narrativa del conflicto. Y bueno, para terminar, una pequeña síntesis que voy a resumir mucho en qué revelan las cartas y cómo hay que interpretar esto. Entonces, ¿qué es lo que nos revelan? Pues que la correspondencia política era clave para comprender la negociación y el conflicto en el siglo XV y en la Baja Edad Media. Funcionan como transmisión de información y construcción y herramienta de construcción de las narrativas políticas. Además, se insertan en las crónicas, lo que da mayor credibilidad al relato y permite amplificar las voces del conflicto, en este caso sobre todo las del rey. En los conflictos del reinado de Juan II, estas cartas reflejan la identificación de responsables, la autorrepresentación regia y la combinación de un relato factual con un lenguaje jurídico político y apelaciones emocionales. Luego, ¿cómo podemos o deberíamos leer estas cartas? Debemos entenderlas tanto como documentos informativos como actos políticos performativos. ¿Por qué? Porque el análisis retórico que vemos en la narración y en la argumentación de las cartas nos muestra las estrategias utilizadas para justificar las actuaciones y además para deslegitimar también a los adversarios políticos. La expresión de las emociones regias, sobre todo pues, la ira, el dolor, la tristeza o la clemencia, fundamentalmente, van a ser claves en la construcción de esta legitimidad política alrededor del rey. Y además, estas cartas van a ser fundamentales para movilizar apoyos y consolidar su autoridad, cohesionando un grupo de apoyo fuerte que le asegure alianzas en el momento del conflicto. Y pues quería terminar con esta frase como síntesis o como resumen final, que es que estas cartas misivas o mensajeras reflejaban el conflicto, pero también lo construían y lo interpretaban, convirtiéndose así en un espacio más de ejercicio del poder. Y con esto terminamos y muchas gracias por vuestra atención.